Pues mi primer invitado de la noche es Renzo Rayo Martínez. Este señor ha sido campeón de la WGP en 60 kilos, también ha sido campeón sudamericano en K1 Waco y campeón regional Thunder Fight. Renzo Rayo Martínez estuvo en nuestro país durante un tiempo, ya dejó un gran sabor de boca y luego decidió, me imagino por motivos personales, a marcharse a su país, a Bolivia. Ahí donde ha despegado, ha sido una de las figuras más importantes dentro del deporte de contacto. Él puede trabajar o puede luchar tanto en la jaula del MMA como en el tatami, como en el ring haciendo boxeo, K1, Muay Thai. Es un polivalente luchador. Y la primera pregunta que le lancé a este gran púgil era cómo fue sus comienzos dentro del mundo del deporte de contacto. Bueno, empecé a los 15 años de edad. La verdad que siempre me gustaron los deportes de contacto. Era muy aficionado a películas, peleas en la televisión. Entonces, un día de eso mi padre decide llevarme a inscribirme a una escuela llamada Knockout. Y desde ahí formé parte de un gran equipo y llevo 10 años en este hermoso deporte, ¿no? Mi segunda pregunta a Renzo Rayo Martínez, lógicamente él estaba en el momento de la entrevista en Bolivia y por diferencias horarias y porque lógicamente cuando intenté hablar con él estaba entrenando, le pregunté pues, de todos sus combates cuál era el que más le gustó, cuál fue el que más disfrutó dentro de su currículum como luchador. Bueno, de todos mis combates el que más me gustó y el que nunca me saco de la cabeza fue a mis 19 años cuando debuté por primera vez fuera de mi país. Me tocó pelear en Brasil. Gané la pelea a los 7 segundos por nocaut y la verdad que fue algo que marcó mi vida y mi carrera, porque de ahí empecé a pensar diferente y ver mi vida realizada con este deporte, ¿no? La siguiente pregunta que hice a Renzo se la suelo hacer a casi a todos los púgiles, boxeadores o luchadoras, porque me gusta saber, porque es muy fácil hablar de la victoria, pero realmente lo importante de un luchador es cuando pierdes. ¿Y qué combate tenía en ese momento en la cabeza que le había hecho dudar o que no le había gustado tanto? Entonces en ese momento le dije, Renzo, explícame por favor, ¿cuál es el combate que más te ha dolido o el combate en el cual no has estado tan a gusto? Bueno, el combate que más me marcó, se puede decir, uno de los peores momentos de mi carrera fue no hace mucho en una pelea de boxeo profesional, donde en 10 años de trayectoria fue mi primera pelea perdida por nocaut. Entonces creo que eso fue algo que marcó mi vida y bueno, aparte de marcarlo me enseñó mucho y bueno, entendí que es un deporte de contacto donde se corre riesgos, ¿no? Y en cualquier momento pudo pasar, pero ese fue el que más marcó mi carrera. Renzo Martínez volverá a subirse a la jaula el próximo 23 de diciembre, todo organizado por Thunder Fight. Y entonces le pregunto a Renzo qué es lo que sabe de su contrincante, en este caso es Mauricio Zambrana, y las sensaciones que tiene de otra vez de subir a la jaula. Así es, este 23 de diciembre vuelvo a subir a la jaula. Voy a estar peleando MMA, artes marciales mixtas, lo cual mi contrincante sé que es un peleador muy agresivo en lo que es el striking, la parte de arriba, así que creo que va a ser una pelea muy buena, porque mi fuerte también es la pelea de pie y bueno, va a ganar el mejor, ¿no? Mi siguiente pregunta, Renzo, también es otra de las preguntas que suelo hacer a todos los entrevistadas, porque para mí creo que también es muy importante, incluso para ellos, a la hora de soltar un poco la sensación, porque trabajas lógicamente durante mucho tiempo contra la dieta, contra el peso, haces unos entrenamientos muy específicos, pero ¿qué pasa si realmente pierdes? ¿Qué pasa por tu cabeza? Por eso a Renzo
un boxeador, un luchador que tiene una carrera imparable, ¿qué le pasaría por su cabeza si pierde? Bueno, yo subo a ganar, pero si en el último de los casos llego a perder, creo que estoy preparado también para una derrota, así que es algo que durante todo este tiempo he llegado a asimilar, así que una derrota no me define, al contrario, me sirve para poder sacar lo mejor de mí, ¿no? Otras de las preguntas que me interesan mucho, porque hay boxeadores y boxeadoras que realmente en el mundo del deporte de contacto casi pasan de puntillas porque le apetece probarlo y tener la sensación, pero en este caso en Renzo sí que me interesaba muchísimo saber sobre sus planes de futuro. Por eso le lancé esta pregunta pensando un poco qué es lo que tiene en la cabeza, si tiene alguna idea, alguna firma con alguna promotora o algo parecido. Bueno, planes a futuro, por el momento seguir sumando victorias en lo que es MMA, ya que tengo la puerta abierta en una organización muy importante, una que porta mayores peleadores a UFC. Me han pedido 10 victorias consecutivas y así me ganaría una plaza para lo que es UFC, así que enfocado en eso, seguir sumando victorias y cuando llegue el momento de poder debutar en una organización así, pues demostrar todo el talento que tengo y representar a mi país de la mejor manera, ¿no? Conociendo a Renzo, porque he tenido la posibilidad de tenerle muy cerca y de verle entrenar aquí en Valencia, y siguiéndolo en sus redes sociales, toda su carrera se le ve como imparable. Entonces, incluso si ves sus entrevistas, sale en las televisiones bolivianas, sale en ese país latino. Y entonces una de las preguntas era realmente, Renzo, ¿se puede vivir en Bolivia de la manera del deporte de contacto, ya que aquí en Valencia cuesta muchísimo más, bueno, en Valencia y en España, ¿no? Y entonces una de las dudas que tenía, y dije, oye, Renzo, en Bolivia, aparte que parece que ya eres un semidios, ¿se puede vivir del deporte de contacto en tu país? Si hablamos en general, sí es difícil vivir en Bolivia de este deporte, pero gracias a Dios no es mi caso. Cuento con el apoyo de muchos auspiciadores que invierten en mi persona y se puede cubrir con todos los gastos, viajes, así que no es mi caso, gracias a Dios sí puedo vivir de esto y bueno, lo disfruto mucho, ¿no? Porque es lo que amo hacer. Y lógicamente viendo a Renzo como en las redes sociales, como su país le abriga y cómo hasta en los telediarios vas mirando en YouTube y vas un poco ojeando o siguiendo o informándote un poco para la entrevista de Renzo Rayo Martínez, y resulta que, claro, le preguntaba, porque cuando lo tuvimos por aquí, por Valencia, era pues un chaval, porque me imagino que tenía pues como las inquietudes de cualquiera, ¿no? De luchar día a día, de entrenar y de hacerlo bien. Se notaba que tenía unas condiciones muy buenas. Y entonces le pregunté, Renzo, ¿tú te ves donde te veías realmente? Pensabas, bueno, voy a llegar a Bolivia y voy a ser un semidios y me van a firmar una promotora y voy a poder hacer lo que quiero. ¿Lo tenías en la cabeza, Renzo? Siendo sincero, la verdad que nunca soñé ni pensé llegar a vivir y dedicarme a esto. Pero en la medida que fui practicando este deporte, en la medida que me fui metiendo mucho más profundo a lo que son los deportes de contacto, me llegué a enamorar de esto, me llegó a apasionar y pues bueno, es lo que quiero para mi vida y y a lo que me pienso dedicar el día que lo deje de practicar. Así que no lo soñé en un principio, pero ahora se ha convertido en todo para mí.